Shabbat Shalom familia, que el Todopoderoso les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos esta tarde al estudio de Shabbat. Vamos a continuar con el verso 26 del capítulo 21 que llevamos estudiando esta mañana de Éxodo, con respecto a diversas leyes que el Señor empieza a darle a su pueblo. Así que vamos a orar y damos inicio en la tarde de este día de Shabbat. Padre bueno, bendecimos tu nombre, te honramos, te alabamos. Nos acercamos a ti nuevamente, Señor, para estudiar tu palabra, para aprender acerca de tus caminos, para que hables a nuestros corazones, nos redargullas, exhortes, nos consueles, nos alientes, nos instruyas, Padre, que en esta tarde tu palabra pueda llegar a nuestros corazones y quedar allí atesorada, Padre. Danos la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento para discernir, Señor, para comprender tus palabras y que estas den vida a nosotros. Te agradezco en el nombre de Yeshua. Amén. Continuamos con el capítulo 21, versículo 26. Dice, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva, y lo dañare y le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar el diente de su siervo o un diente de su sierva, por el diente le dejará libre. Aquí seguimos con las leyes que el Eterno habla acerca de la servidumbre, acerca de la esclavitud. Y vemos acá algo interesante, y es que a diferencia de los pueblos, y uno de ellos Egipto, donde Israel había estado, y los pueblos circundantes, la esclavitud en el pueblo hebreo, o la servidumbre en el pueblo hebreo, en el pueblo del pacto, de estas instrucciones que Dios da, tiene unas grandes diferencias. ¿Por qué? Porque para los egipcios, ¿sí? Los esclavos no tenían ningún derecho, ¿sí? No tenían ningún privilegio, nada, o sea, eran simplemente esclavos y se manejaban como tal, ¿no? Esta mañana que empezamos a ver el tema de los esclavos, pues hablábamos, Faraón estaba preguntando, ¿no? ¿Y quién es el Dios para que yo los deje ir? ¿Y quiénes son ellos? No, esos son míos y como yo quiera los manejo y dejen de estar pensando en irse a alabar a su Dios, aquí ustedes están holgazaneando y los pone a trabajar doble y bueno. Entonces, sí es notorio que la servidumbre y la esclavitud en pueblos distintos al pueblo israelí, al pueblo hebreo, se manejaba de una manera diferente, un tanto más opresora y más sin derechos. Pero en el pueblo hebreo, aunque la esclavitud seguía vigente, o sea, la servidumbre y esta figura seguía vigente, Dios ordena una serie de requisitos, de mandamientos, con el propósito de velar por los derechos de los menos favorecidos. Porque al final de cuentas, un esclavo, un siervo era menos favorecido, ¿no? El señor tenía propiedades, tenía sus tierras, tenía su familia, tenía su dinero para comer, para sustentarse, pero el siervo tenía que venderse por falta de ello, ¿no? Por falta de medios, por falta de tener una economía buena. Entonces, eran menos favorecidos. Así que Dios establece una serie de leyes que ya hemos visto hasta ahora, y aquí incluye otra, y es que en medio de la reprensión que podían tener los amos sobre sus siervos, que era reprensión física, o sea, de hecho sí los podían eh, golpear, ¿cierto? Dios da unas instrucciones con respecto a eso y dice, pero no te ensoberbezcas, no te pases de raya, ¿cierto? ¿Cómo podría alguno herir a su siervo en un ojo y que éste perdiera la vista? De pronto por un golpe o de pronto tirándole algo, alguna razón, le daba en la cara y le hacía perder la vista por un ojo. O incluso dice por un diente, si prende un diente, ¿cómo le puede perder un diente a alguien? Vaya para allá, ¿no? De pronto así tipo una bofetada ahí, ¿cierto? Hizo algo mal y pues como era, o sea, tenían derechos sobre los siervos, pues de esos derechos podían reprenderlos, ¿no? Es, digamos que es difícil de pensar hoy en día. No difícil de pensar, pero digamos que transponerlo a hoy en día sí es complicado pensar que, pues, que alguien no hiciera algo bien, un trabajo mal y lo abofetearan.
Pero pues esa era la realidad de la época, esa era la manera en la que se manejaba la sociedad en aquella época. O sea, no podemos decir, no, es que como Dios va a aprobar la esclavitud, no, es que esa era la manera en la que funcionaba. Hoy en día haces algo mal y te regaña el jefe y tú te sientes como feo, porque no, como que la embarré y te sientes, y si tienes un jefe bien alzado, hay jefes que son bien alzados, no necesariamente te tienen que agarrar a golpes, sino con que te digan 2, 3 palabras ya quedas tú ahí sano, ¿no? Y entonces por eso entra, o la disciplina de padres e hijos, exacto. Hoy en día, reprender a un hijo es, uy, no, ¿cómo así? O incluso los hijos demandan a los padres, ¿cierto? Y no han pasado muchas generaciones. En mi generación aún había reprensión física, o sea, un juetazo que llamamos, o fuetazo, ¿cómo se dice? Juete o fuete. ¿Ah? Las mamás que eran magíster en chanclas voladoras, ¿cierto? Esa chancla que le mandaba la mamá desde la sala pasaba por el pasillo, entraba a la habitación, saltaba encima de la cama y le caía uno encima. Uno no sabe cómo llegaba esa chancla allá, pero llegaba. Es reprensión que no está mal. Hoy en día, entonces empieza el tema de que no, el abuso, que ojo, que pobrecito, que lo va a traumar y va a crecer con traumas. Y yo les digo que a mí me dieron fuete, no mucho, de pronto, como a otras personas, pero pues sí recibí mis reprensiones y no salí traumado. Hay gente que fue reprendida y no está traumada. Hoy en día, por eso llaman a estas generaciones la de cristal y esas son generaciones que con mirarlos ya, mejor dicho, se derriten, ¿no? Ya eso, mejor dicho, nada. Entonces, eh, la reprensión tiene un límite, ¿no? Por eso cuando tú reprendas a tu hijo, hazlo con autoridad, pero sin molestia, sin deseo de lastimar. Porque cuando uno está molesto, no es bueno reprender. O sea, cuando tú estás en el momento de la furia, de la molestia, no controlamos nuestros impulsos. Y un padre puede lastimar a su hijo fácilmente, un señor puede lastimar a su siervo fácilmente por una molestia, sin desear lastimarlo, o sea, sin que su fin, o sea, cuando yo reprendo a mi hija o cuando mi esposa reprende a la niña, pues su deseo no es que ella sufra ni lastimarla, ni que, no, ¿verdad? Pero a veces uno, eh, por hacerlo sobre el momento de la molestia, se puede exceder. Entonces podría hacer esto así. Entonces el amo se excedió y le metió un bofetadón, que normalmente lo hacía, pero esta vez fue con toda, y le voló un diente, ¿no? Quedó mueco. O de pronto le sacaba un ojo, no necesariamente eso así, o no necesariamente se lo sacaba, sino lo lastimaba. Y al lastimarlo, perdía el ojo. Entonces Dios dice, ojo aquí. ¿Ven cómo la ve? Dios dice, ojo. La reprensión es permitida, pero cuando te sobrepasas en la reprensión, tienes eh, una responsabilidad y tienes que asumirla. ¿Y cómo contrarrestaba Dios el abuso de autoridad, de poder sobre un siervo? Aquí dice el Señor, quedaría libre. Si el siervo perdía el ojo, debía liberarlo. Pero es que son 6 años, no me importa, lleva medio año. Lo maltrataste, su, su restitución a ese maltrato que recibió y a esa pérdida que le causaste es su libertad. Que quedaba mueco, pero si todavía le quedan 30 dientes más, no importa, queda libre. ¿Cuántos dientes tenemos nosotros? Hartos, ¿no? Uno va al odontólogo y le empieza al odontólogo 25A, 25B, y yo, uy, pero ¿cuántos tengo? Ni que fuera tiburón, ¿cierto? Entonces, es un sentido de justicia, es un sentido de equidad, es un sentido de, de no permitir el abuso, aunque tenías autoridad sobre tus siervos, no pasarte de la raya. Lo mismo con tus hijos. Tienes autoridad sobre tus hijos. Ellos están llamados, nosotros como hijos estamos llamados a obedecer a nuestros padres, a someternos a nuestros padres. Pero nosotros también como padres estamos llamados a guiar a nuestros hijos, a reprenderlos, pero con ¿cómo se dice? No, con mesura. Eso, más bien.
¿cierto? Sin excedernos, ¿verdad? Si eres jefe, de la misma manera. Pues claro, el jefe tiene que exigir, tiene que corregir si algún empleado lo hace mal. Claro, tiene que, pues porque ¿nunca los han regañado en un trabajo? ¿No? Nunca les han dicho nada en un trabajo, oiga, ¿cómo quedó mal esto? No, no iba a ser así. A todos en algún momento nos han llamado la atención en un trabajo, ¿cierto? Y uno se siente como, ah, qué embarrada. Pero todo tiene su nivel. Un jefe lo puede a uno regañar, pero si el regaño es usted triple, tratiqui, tuqui, traqui, tiqui, que no sirve para nada, ¿cómo va a ser eso así? Pues ojo, ahí ya tengo yo mis derechos, o sea, ya no te pases. Me estás pagando, soy tu empleado, pero no pases un derecho que no tienes, que no te corresponde. Ahí entonces entra el Ministerio del Trabajo y entras tú a decir, este ya está abusando de su autoridad, ¿no? Abuso de autoridad. Entonces, es esto. Así que el Señor nos dice en Proverbios 14:31, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia al pobre lo honra. Ah, usted es mi esclavo, usted es mi siervo, vaya, vaya, pum, y golpe va y golpe viene. No, ten misericordia porque es una persona eh, menos favorecida, necesitada. Oh, exacto. Y no por eso el Señor dice, ah, no, pues como es un siervo, eso trátelo y dele como a rata en balde que eso no pasa nada. No, el Señor dice, ojo, porque sigue siendo una vida y una vida vale. No porque tengas te da derecho de pasar por encima de los que no tienen, ¿no? Entonces es como la moraleja acá, la enseñanza. 28. Si un buey acorneado, si un buey acorneare, ¿cierto? Es de la familia ¿qué? De los mafiosos de la época de la prohibición del trago en Estados Unidos, allá en estos de los Corleone. Ah, ¿cierto? Si un buey es acorneador, ¿no? ¿Se acuerdan de Tito Corleone? El padrino. Bueno, si un buey acorneare, mal chiste eso, si un buey acorneare a un hombre o a una mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuera acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiera notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o a mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de persona cuanto le fuera impuesto. Haya acorneado a hijo, acorneado a hija, conforme a ese juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 ciclos de plata y el buey será apedreado. Listo. Aquí, una ley que hoy en día, pues creo que no andamos con bueyes, ¿cierto? Pero es una ley que habla acerca de una responsabilidad que tiene el dueño de una bestia, en este caso un buey. Hoy en día podría ser tú la responsabilidad que tienes si tienes un carro, una moto, alguna cosa con la que con un mal manejo podrías afectar a otros, ¿cierto? Claro, sales con tu moto o con tu carro sin frenos y de repente te atraviesa alguien y tú fuiste a frenar y no pudiste frenar y te lo llevaste, la responsabilidad de quién es, del que se atravesó o tuya. Pues tú, o en el que se atravesó, ¿quién lo mandó? No, pues tuya porque no revisaste el carro y por eso tienes que hacer la tecnomecánica, tienes que hacer cumplir ciertas normas para transitar, ¿no? Por ejemplo, los pitbull, que hay gente que sabe Sí, que son y matan a otra persona. exacto. Hoy en día las bestias no son acorneadoras, sino digamos, hay razas de perros que son peligrosas, ¿cierto? Los pitbull. Uno ve a digamos, aquí Coffee, que es de la familia es conocida, pues digamos que con uno relajado, uno como que no se siente eh, amenazado por la perrita, pero llega alguien extraño, aunque uno diga que la pitbull es mansa, las personas por la raza dicen, uy, no, espere, me da miedo, ¿no? En estos días que estaba en un cajero y llegó un señor, estaba primero el señor, yo llegué después y él tenía un perrito, vi que era de él porque tenía la cadena aquí colgada y el perro se me vino, era una raza de esas, se me vino y se me acercó.
se me acercó el perro y ya cuando yo hice, o sea, a mí me dio nervios y se me acercó hasta la pierna y me dolió. Sí, yo di una vista así, me quedé quieto, quieto, y dije, ¿en qué momento? Cierto, se me salió la mariposa ahí. El perro, si no me muevo, no me ve. Me dio mucho susto. Y puede que el perro sea lo más manso del mundo, pero como no es mío, entonces uno anda prevenido de que pueda pasar algo. Entonces, esta ley es más de responsabilidad con respecto a las cosas que tienes a tu cuidado. En este caso, el ejemplo es, tienes un animal peligroso, eres responsable de ese animal peligroso. Entonces, si el buey acorneaba a otro buey, ¿verdad? Pero fue casual, o sea, no era la costumbre del buey tuyo, y lo acorneó, dice que apedreaban al buey, ¿cierto? Si lo mataba al otro, y el buey muerto, al buey apedreado no se lo comían, pero al muerto sí, y tenía que pagar el dueño. Pero si el buey era acorneador, o sea, esa era su costumbre, veía a otros y de una y los embestía, y el dueño no hizo nada para prevenir eso, sino que, ay, no, fresco, fresco, que eso no pasa nada. Entonces, ¿qué pasaba? Si el buey mataba a otro, el dueño también tenía que morir. ¿Por qué? Negligencia. Negligencia, ¿cierto? Entonces, ¿de qué trata este mandamiento? Hazte responsable, ¿cierto? Hazte responsable, prevé. Si tu perro es peligroso, pues sácalo con bozal. No lo saques sin bozal. Sácalo con correa, ¿cierto? No permitas que vaya y muerda a otro. O acabe pollos, gallinas, micos, loros, gatos, todo. Pues la responsabilidad es de uno. Y si le vienen a cobrar a uno, pues la responsabilidad es de uno porque el perro es de uno. ¿Cierto? Entonces, esta es, digamos que la enseñanza con respecto a esto. Hoy no tenemos bueyes, pero seguramente tenemos mascotas y pueda que sean agresivas con otros. Entonces, es prevenir mejor que lamentar, ¿no? Entonces, si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuando le fuera impuesto. Haya acorneado a hijo, acorneado a hija, conforme a este juicio, se hará con él. Si el buey acorneara a un siervo, pagaba 30 ciclos de plata y el buey era apedreado. En todos los casos, el buey moría si acorneaba a alguien, ¿no? Pero el buey apedreado no se podía comer la carne. O sea, no podía decir el dueño, ay, venga, yo me como la carne del buey apedreado. No se podía comer. Pero si había corneado a otro, ese que mataba, ese sí lo podía, se lo quedaba el dueño y al dueño le tocaba pagar. Si alguno abriera un pozo o cavara cisterna y no lo cubriere y cayera allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarcirá a su dueño y lo que fue muerto será suyo. El mismo principio. ¿Qué principio es? Prevención, responsabilidad. ¿Qué es una cisterna? No es la de cuando vas al baño, no. En esta época una cisterna era un pozo, ¿no? Que cavabas para sacar agua, ¿verdad? O para un pozo séptico, un vertedero ahí para botar desechos. Por lo general no son huequitos de 1 metro, son profundos. Entonces había que poner un letrero o había que poner algo que dijera, cuidado, aquí hay una cisterna, aquí hay un pozo. De pronto alguno desprevenido, y si el dueño del pozo no había puesto un letrero, no había avisado que ahí estaba, venía uno caminando y se caía ahí y moría. La responsabilidad no era del despistado, era del dueño que no preveyó esto. Para esto hay una instrucción en Deuteronomio 22, cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. O sea, si tú tienes una terraza en tu casa, la haces, dice, ponle digamos, el compadre que tiene un balcón, ponle una baranda, ponle algo, ¿verdad? Porque si un extraño que invitas a tu casa, un familiar, de pronto se cae por ahí, según la ley, ¿de quién es la culpa? Del dueño de la casa. ¿Por qué? Porque puso en riesgo no solo su vida y la de su familia, sino la de cualquier otro que pudiera pararse ahí. Entonces, preveyendo eso, no puede decir, no, pues ¿para qué vino? ¿Quién lo mandó que se asomara allá? No, es responsabilidad mía el hacer que las cosas sean seguras. Si yo los invito a andar en mi moto
y la moto falla y eso, pues es responsabilidad mía en lo que a mí respecta de mantenerla y de cuidarla, ¿no? Camino todos vamos de paseo, nos fuimos al carro y de pronto, pum, se quedó sin frenos, ¿de quién es la culpa? Pues mía, porque yo no fui y lo revisé. Entonces, es eso, es una cuestión de responsabilidad con los objetos, con los bienes, con las propiedades, con los animales que son de mi propiedad, de mi pertenencia, y manejarlos bien, porque como son míos, yo respondo por lo que es mío, ¿cierto? Y de los tuyos respondes tú. Entonces esa es la, la, la enseñanza de este mandamiento. Si el buey, volvemos a los bueyes, si el buey de alguno hiriera al buey de su prójimo de modo que muriere, entonces venderá el buey vivo y partirán el dinero de él y también partirán el buey muerto. O sea, había un buey que mataba a otro buey, al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces vendían al buey vivo y le daban la mitad al dueño del buey vivo y la mitad al dueño del buey muerto. Y el buey muerto, miti miti, la mitad de la carne para usted y la mitad de la carne para mí, ¿no? Más si era notorio que el buey era acorneador, ahí hace la salvedad, pero si es que este era así y el dueño no hizo lo que debía hacer desde tiempo atrás, su dueño no lo hubiera guardado, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Entonces, si un buey mío mataba, era costumbre hacer eso y mataba al buey del otro, yo debía restituirle un buey vivo, ¿cierto? Por el muerto y yo me quedaba con el muerto. Pagaba buey por buey. Entonces es lo mismo. Si, hoy en día, bueno, lo mismo, no son bueyes, pero hoy en día podríamos hacerlo con las cosas materiales, ¿no? Que te presté esto, ahorita voy a hablar de eso, te di a guardar esto, te dije que si me prestabas esto, el carro, la moto, la casa, eh, un- el teléfono, un computador, una herramienta, lo que sea, y te la presté en buen estado y me la devuelves en mal estado, me la devuelves dañada, pues lo lógico, lo legal, lo que es correcto es pues devolverla bien. Y si yo la dañé, si yo lo dañé, pues me restituyo, lo devuelvo, ¿no? Esa es la lógica la esencia del mandamiento, ¿no? Ya porque, es que como no hay bueyes, ¿cómo aplicamos este mandamiento? Pues la esencia es esa, la esencia es restituir. Cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Y esto le pasa, o más bien, lo usa como referencia el profeta Natán cuando va a reprender a David. Después de que David comete su pecado de matar a Urías, de quedarse con la mujer de Urías, ¿no? Adulterio, todo el asunto. Él va y al profeta le hace una ¿cómo se dice? Una parábola. Le dice, rey mío, parábolas. Había un muchacho, un señor que tenía muchas ovejas, muchas ovejas. Y invitó a unos familiares, a unos amigos a una fiesta. Pero no fue capaz de sacrificar una de sus ovejas, sino que miró al vecino que tenía una. Él era pobre, solamente tenía una oveja y la cuidaba y la amaba. Y fue y se la llevó, se la secuestró, la sacrificó y se la comió con sus amigos. ¿Qué le pasará a este? ¿Qué es lo justo que le pase a este? No, que pague 5 veces, que pague lo que corresponda, ¿cierto? Entonces es cuando el profeta le dice, ese amigo eres tú, ¿no? Entonces, la ley de la restitución. Aquí porque alguien dice, cuando algún hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere. Aquí es o para comérselo, ¿cierto? O para venderlo y sacar provecho de él. Entonces, si alguien, amigo de lo ajeno, se lo llevaba, lo vendía o se lo comía, tenía que pagar. Por un buey, pagaba 5 bueyes. Y por aquella oveja, 4 ovejas. Entonces, restitución, Dios establece una restitución generosa en este caso, porque es que fíjate, si te robabas un buey y lo vendías o te lo comías, tienes que pagar 5 bueyes. Cualquiera diría no es justo, porque yo me robé uno, le devuelvo uno. No, tiene que costarte.
La restitución cuesta, ¿cierto? Para que no lo vuelvas a hacer. Pues que una cosa es que el buey te matara al otro y listo, se paga buey por buey. Pero cuando lo haces aquí tú premeditado, con alevosía, y vas y, y- y dañas a tu prójimo con esto, porque puede que fuera su único buey, o puede que tuviera muchos. A veces no se va a dar cuenta que tiene muchos, ¿no? Te tiene que costar tu error, tienes que pagar, ¿no? Entonces, el ladrón no solo debe devolver lo robado, sino más, ¿no? Y aquí es un valor según la función del animal. Con los bueyes tenías que dar 5 y con las ovejas tenías que dar 4 ovejas. Y en la escritura vemos ejemplos, por ejemplo, saqueo, ¿no? Saqueo cuando llega Yeshua a su casa, dice que saqueo puesto en pie dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Y ahí Yeshua le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces, él entendió que si había hecho algo mal, ¿no? Que si había robado, que si había hecho algo en lo que se hubiese aprovechado de su prójimo, entendía que lo justo era restituir. Restituir, dice aquí 4 veces el agravio, la falta, ¿no? Entonces, eso es la restitución o lo que significa. Si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de su muerte, pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuera hallado con el hurto en la mano vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Entonces aquí hay otra instrucción. Si un ladrón es pillado, sorprendido, forzando una casa, y el dueño de la casa lo hiere y muere, el que lo hirió no será culpable de muerte. Y uno dice, no es culpable el dueño de la casa si hiere al ladrón cuando lo sorprende tratando de entrar a su casa para robar. Pero dice aquí en el verso 3, pero si fuere de día, o sea que esto implica que el verso anterior está hablando de la noche. Está hablando de un momento en el que estás dormido, estás en tu casa y de pronto empiezas a sentir que alguien está forzando la cerradura y quiere entrar a tu casa y tú te levantas a proteger tu casa, tu familia, los tuyos y por ese instinto de supervivencia, de preservación, eh, golpeas al ladrón y lo matas, no eras responsable. No eres responsable. ¿Pero por qué de día? Sí. Dice, pero si fuere de día el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución si no tuviere con qué. Será vendido por su hurto. Si fuera hallado en el hurto, con lo que hurtó en la mano, perdón, si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno o oveja, pagará el doble. Pero ¿qué pasaba si era de día? Ahí sí no podías reaccionar de la misma manera. Entonces, digamos que la lógica de este mandamiento es, en la noche, por lo que no se ve, por lo indefenso que puede ser el asunto, ¿no? Por las mismas circunstancias, pero de día seguramente que si escuchas, si está pasando algo, no sé, gritas, pides auxilio. Hoy en día es muy diferente. En la antigüedad, eh, pues vivían en comunidades, ¿no? Pues no eran ciudades inmensas, ¿verdad? Obviamente al paso del tiempo las ciudades fueron creciendo, se fue uniendo más gente a las ciudades, de esa manera, pero en principio pues eran así como el Señor de los Anillos, ¿no? Comarcas, comunidades pequeñas, donde eran 5, 10 familias, 20 familias, donde todos se conocían, ¿no? ¿Ah? Exacto, como aquí en la vereda, quien no conoce el vecino, sabe quién vive arriba, quién vive abajo, quién vive al lado, quién vive al otro, no sé qué. Entonces, es más de esa manera. Y, eh, y pues yo creo que era poco común el que alguien robara, aunque pues, si está la ley es porque la condición del hombre seguramente en algún momento de necesidad o algo,
como para robarse un buey o para entrar a la casa de alguien a robar algo, pues lo llevaría a eso. Esto está aquí protegiendo al dueño de la casa, porque en medio de la noche, en medio del susto, en medio de la circunstancia, pues al herirlo, si lo mataba, pues no era su intención y lo estaba haciendo por defenderse. Pero de día, ¿no? Aquí el asunto es que podía eh, eh, capturarlo o de alguna manera evitar, ¿no? El hurto. Entonces, el texto aquí distingue matar en defensa propia durante la noche y matar durante el día, cuando tú lo puedes evitar. De pronto en la noche no es tan evitable, en cambio en el día puede que sí sea evitable. Además que el ladrón era capturado vivo, debía pagar lo robado, ¿no? Así que Dios muestra que la vida humana es, es valiosa, es valiosa, ¿no? Pero defiende el hecho de que tú protejas tu hogar, protejas tu casa. Eh, Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas o un pie o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Esas son leyes y normas de convivencia, ¿no? De que estás viviendo con mucha más gente, no eres tú el único en el planeta, entonces es necesario el orden, correcto. Entonces, si tú tenías animales en tu granja, pero veías que la granja del vecino tenía mejores pastos, estaba como mejor para que mis animales se engorden y se pongan mejores, ay, ahora la acerca y métalos allá que pasten en la casa del vecino, ¿cierto? Te comes, no tú, tus animales te comen el pasto de los frutos del vecino y tú sacas provecho de eso porque son tus animales, tenías que pagar. ¿Pagar cómo? Con lo mejor de tu viña, con lo mejor de tu campo. Entonces, si tu intención era aprovecharte de que el vecino estaba descuidado, que estaba de viaje, eso está de viaje, métase que eso no pasa nada y coja lo que quiera, hágale, mijo, que no pasa nada, pues sí pasaba, que no podías aprovecharte de eso. Tú tenías que, eh, con lo tuyo, para ti y con lo del vecino, para él. O sea, esto habla de lo que podríamos hablar, o sí, de lo que podemos mencionar como la propiedad privada. Eso es mi casa, es mi campo, es mi territorio, no puedes tú venir a hacer como te parezca en mi terreno y no sufrir consecuencias o no pagar eso, ¿no? Si prendías fuego y al quemar los espinos quemabas mieses amontonadas o en pie o el campo, el que encendió pagaba, el que encendió el fuego pagaba lo quemado. De pronto, ustedes saben que hay veces a la tierra toca, yo he visto, cuando no viaja a Bogotá por carretera de aquí, ha habido temporadas en las que hemos pasado y queman los campos. Les meten una prendida de eso fuego y eso bota un para que los queman. Para que se renueve la, la tierra, para que se mejore para la siguiente cosecha, para eso se hace. Pero no todo el campo es tuyo. Tu campo llega hasta cierto punto. Entonces, si estás quemando, estás haciendo algo y de repente, pum, se te extendió el fuego y se te pasó al campo del vecino y él no tenía pensado quemarlo, tenía sus frutos, tenía las cosas y las quemaste, las dañaste, pues tenías que pagar lo quemado. Tú eras responsable de eso, ¿no? Entonces son leyes simples de convivencia, ¿no? De que respeta la propiedad del otro como debe ser respetada la tuya, ¿no? Como dice la frase esta popular, ¿no? No, no, no. Como dice la frase popular, mi libertad llega ¿hasta dónde? Mi libertad y mis derechos llegan hasta donde los del otro comienzan. Entonces,
yo soy dueño de esto hasta aquí, pero cuando comienza la propiedad del otro, ahí sí ya no me meto yo. Entonces, a veces exigimos para nosotros nuestros derechos, nuestras, ¿no? Lo nuestro, lo nuestro, lo nuestro, y a veces pasamos queriendo hacer valer nuestros derechos por encima de los del otro. Y ahí es donde dice el Señor, no, ¿sí? Lo tuyo hasta donde es y lo del otro hasta donde es. Y no traspases para un lado, ni traspase ni tú para allá ni él para acá, ¿cierto? Cada uno respete lo que es de su hermano. Verso 7. Cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuera hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraudes, sobre buey, sobre asno, sobre ovejas, sobre vestidos, sobre toda cosa perdida. Cuando alguno dijere esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces y lo que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, buey, oveja o cualquier otro animal a guardar, y este muriere o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Yahweh habrá entre ambos, de que no metió su mano en los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, lo resarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuera estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibirá el dueño el alquiler. Entonces, lo mismo. Estos versos detallan situaciones de objetos de pertenencias confiados a alguien, ¿no? Es como, me guardas esto o me pidieron prestado algo y yo te lo presto. Aquí Dios regula de alguna manera esto y dice cuándo hay y cuándo no hay responsabilidad sobre aquellos bienes. Si alguien cuida algo, debía guardar algo, y se lo robaban, sin negligencia, no pagaba. O sea, que no fue por culpa mía que se lo robaron, no tenía que pagar. Pero si había daño por descuido, ¿cierto? O decía me lo robaron y en realidad fue que yo me lo cogí y me lo apropié, pues había castigo. Así que el Eterno se preocupaba por regular esto y mantener las relaciones económicas y préstamos y todo en una confianza buena. Entonces por eso dice, si te daban a guardar plata o alhajas o no sé qué, y venía y te lo robaban, si el ladrón era hallado, tenía que pagar el doble. Pero si el ladrón no era hallado, entonces el dueño debía presentarse a los jueces para que los jueces determinaran si había sido un autorrobo, porque hay gente que, debía guardar esto, no, pero me lo robaron, y en realidad lo cogí, ¿cierto? Entonces era un robo ficticio. Entonces los jueces tenían que entrar a determinar si esto era verdad o mentira. Así que dicen toda clase de fraude, sobre un buey, asno, ovejas, vestidos, sobre cualquier cosa perdida, cuando alguno dijere esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Y ya pues ahí está eh, la, la justicia de los jueces, valga la redundancia, en cómo juzgar un asunto. Y esto pues conociendo la ley, pues debían proceder de esa manera, indagar, investigar, hay testigos, no, o sea, todo lo que representa un proceso judicial. Eso no es como que yo voy y digo, es que este me lo robó, este me lo quitó, es que no, yo no me cogí nada y, bueno, creámosle así a lo que sea. No, hay que comprobar. Hoy en día, como dice el dicho, ¿no? La ley dice que tú eres inocente hasta que se le muestre lo contrario, ¿no? Cuando alguien te demanda, por alguna circunstancia, por alguna cuestión, aunque él te esté demandando, tú eres inocente a menos que se demuestre lo contrario. Entonces, ¿qué pasa en un juicio? Pues vas a defender tu inocencia, ¿verdad? Y el otro va a acusarte en lo que él cree que está, en lo que él dice que te está acusando, en lo que dice eres responsable.
Y un juez que entra a determinar, un jurado, pues si este dice la verdad o dice mentiras, pues si este dice la verdad, el que se defiende o dice mentiras. ¿Y cómo se llega a esos acuerdos? Con pruebas, ¿cierto? Al veredicto, ¿cómo se llega? Con pruebas. Para que diga caso cerrado. Para que eso pase, hay que mostrar pruebas. Entonces el acusador, ¿no? Tiene que mostrar las pruebas de por qué está acusando, haciendo la acusación, y el acusado debe defenderse de esas pruebas mostrando pruebas de que no. Entonces ahí es donde, ¿y dónde estaba el viernes a las 4 de la tarde? No sé qué, entonces dice, entonces ahí entra el tema de las coartadas, de que no, tiene una persona que lo vio y supo que estaba allá y en realidad no fue él el que tomó esto, no sé qué, los testigos. Por eso en otros pasajes donde habla del testigo falso, pues también el Señor eh, juzga eso, ¿no? Porque alguien podría fácilmente decir mentiras. Entonces por eso, por medio de 2 o 3 testigos, ¿no? Todo asunto se, se juzgaba, se trataba, porque no es... O sea, cuando hay 2 personas es su palabra contra la mía. ¿Y cómo se resuelve el asunto? ¿Qué palabra vale más, la mía o la de él o la de él o la mía? ¿No? La única manera de que uno salga bien librado de esto o se le halle la razón es con pruebas, con testigos, no hay de otra. Entonces así funcionaba acá, ¿no? Y ya. Verso 16. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiera dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Aquí es el asunto de que me quiero casar con su hija, eh, señor don Luis, quiero casar con su hija. Es una mujer que no ha sido desposada. ¿Qué es que no ha sido desposada? Que no se ha comprometido, que nunca ha estado con ningún hombre, que es virgen, que está así, ¿cierto? De su casita y todo. ¿Ah? Exacto. Pero esta persona dice, y duerme con ella. No, no. Aquí dice, se acuesta con ella. Dice, deberá adoptarla y tomarla por mujer. O sea, ese noviazgo así de que, ay, mi amor, corazón, tales, vamos, y la prueba de amor. Y pum, y se acostaba con la mujer y después decía, ay, ya no quiero nada. No, 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 que ya no quiero nada. Llegaba el papá y le decía, mi hijo, le tocó casarse porque la deshonró, ¿cierto? Entonces deberá tomarla por mujer. Pero dice, pero si su padre, porque el papá dice, no, pues yo qué se la voy a dar a este vago. Ya, pues embarrada a mi hija, pero no se la voy a dar para que mi hija sufra nada. Entonces dice, si su padre no quiere dársela, él le pagará plata conforme a la dote de las vírgenes. Venga, yo pregunto porque no tengo claro. ¿Cuánto era la dote de una virgen en tiempos bíblicos? Eh, a ver qué dice, porque no tengo eso presente. La Torah no da un monto exacto para este pasaje, para este pasaje sí, pero el valor tradicionalmente aceptado como dote en las vírgenes se puede encontrar en Deuteronomio 22, que es 22, 28 al 29. Si alguno hallara una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fuere descubierto, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. Así que el monto es 50 piezas de plata. ¿Cuál era el objetivo de esto? No premiar el pecado, no como que se salió con la suya y se acostó con la mujer y la dejó, la abandonó, ¿cierto? Por el ratico. Era proteger el honor, la dignidad de la mujer, ¿cierto? Porque no había cosa más valiosa o una de las cosas más valiosas que tiene una mujer en tiempos. Hoy eso de la pureza, de la castidad, de la virginidad, eso es ay, tan pelota, está tan boba usted, ¿cierto? No, disfrute, pruebe para que cuando llegue el que es, pues ya sepa si le gusta o no. Y así hoy en día se trata. Pero en tiempos bíblicos y en tiempos
no muchos años atrás, la virginidad de una mujer era algo muy valioso, o sea, exacto, de alta estima, o sea, contraer matrimonio con una mujer virgen era chévere, ¿no? Es sola, va a ser sola mi mujer y todo eso, ¿no? Pero hoy en día el tema de la castidad y de la pureza ya no tienes mucho peso en esta sociedad acelerada, en esta sociedad de todos con todos, de van así, que pasa ya a ese punto, ¿no? No importa, exacto, ¿sí? Pero ¿qué se va? ¿Se va a casar con ese? ¿Y cuántos novios ha tenido? No, no, es el único que tengo y con eso me va a casar. ¿Tambo? ¿Usted qué le pasa? No, pruebe, pásela rico, mire a ver, ¿cierto? Disfrute, hágale, ¿no? Para eso es la vida, ya cuando llegue el momento pues se compromete, pero ahorita ¿qué se va a comprometer? ¿No? Entonces se ve de esa manera. ¿Cuánto eran 50 ciclos de plata? Más de un año de salario de un obrero promedio. En términos actuales podrían equivaler a de unos 6.000 a 12.000 dólares americanos, dependiendo del contexto. O sea, podrían ser unos 6 por 4, 24, ¿sí? De unos 24 millones de pesos a unos 50 millones, más o menos. Eso era la dote. O sea, te iba a costar. O sea, no era como que te acuestes y no te cuesta. Si te acuestas, te cuesta. Así decía el Señor. ¿No? Quedaba deshonrada. Y ya, ¿cómo conseguía una mujer que había sido deshonrada marido? Ya iba a llegar otro y decía, uy, no, no, no es virgen. No, era más complejo. Entonces, por eso la consecuencia era tienes que pagar, ¿no? Si te vas a acostar con ella, pues la tomas por mujer, porque es que, como decías esta mañana, el propósito ahí es hogar, es familia, ¿sí? No es placer y el placer y lo que implica una relación matrimonial, que la Biblia lo contempla, ¿sí? Tu deseo será para tu marido y esto de esa relación conyugal que hace parte como el plan que el Eterno diseñó para nosotros como humanidad al crearnos hombre y mujer, varón y hembra, pues es eh, no solo el ser familia, sino también el disfrute, eso es lo más normal. Pero cuando los ojos del hombre o de la mujer están puestos es en el placer, en el disfrute y el resto no vale nada, pues ahí es donde el Señor entra a legislar y dice, no, así no funciona. O sea, si tú como hombre te quieres acostar con una mujer solamente para pasar el ratico y pasarla chévere, pues así no funciona, mi hijo, tiene que comprometerse, ¿no? Es para casarse con ella, para vivir con ella. Entonces es más bien cuidando la honra y algo que es valioso, la pureza, el ser, eh, el ser una pareja, mucho más allá de un placer carnal, es más bien el poder tener una familia, el poder tener una casa, un hogar, ¿sí? Entonces de eso se trata. Verso 18, a la hechicera no dejarás viva. Bueno, la hechicería se castigaba con la muerte, era una pena, era un pecado que tenía como pena la muerte, ¿no? Dios prohíbe la hechicería, porque la hechicería, la brujería y esto hacía que el pueblo se desviara y no confiaran en él, ¿no? Entonces cuando uno del pueblo iba y consultaba a adivinos, vagos, y esto era, no creo en lo que Dios me ha dicho, entonces voy a buscar otra voz, quiero escuchar a otro. Y esto es tenido en cuenta de parte de Dios como una infidelidad. O sea, la hechicería es como el que adultera, porque estás dejando de confiar en la voz de tu Dios para escuchar otra a ver si te dice algo mejor, ¿no? Entonces eso se castiga como con la muerte. La hechicera debía morir. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Y esto pues hace referencia a, a la zoofilia, a tener relaciones sexuales con animales, cosa que no está, no es correcto, ¿no? Cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Dice que le trajo los animales, o sea, dice ahí, y se los presentó, y dice, y no halló ahí una ayuda idónea, no encontró un par, ¿sí? Semejante a él.
trajo al león, no, este no combina, al mico, por más que parezcamos, por más que algunos digan que venimos del mico, no somos compatibles. Entonces lo hizo entrar en un sueño profundo y de su costilla sacó a la mujer. Y dijo, esta es la ayuda de Dios. Por eso los creó hombre y mujer, no hombre y perro, no mujer y gato, no mico y loro, ¿no? Los creó hombre y mujer. Entonces, el orden natural de las cosas, del cual Pablo dice, los hombres por no glorificar a Dios e incluso dejaron el uso, el uso natural, el proceder natural del hombre es que un hombre se acueste con una mujer en términos sexuales, ¿no? De relaciones. No que lo haga con un perro, no que lo haga con un gato, no que lo haga con una vaca, no que lo haga con nada de eso. El Señor dijo, de esta manera proceder al hombre. Entonces, ¿cómo se reprendía, cómo se castigaba la impureza, la inmoralidad sexual? Pues moría. El que ofreciera sacrificio es extraño, excepto solamente a Yahweh, será muerto. La idolatría es un pecado, es un pecado capital, es un pecado de muerte, porque implica adulterio a Dios. Al Dios del pacto, al que te llamó a ser su especial tesoro, lo estás dejando para ir a adorar a otro. Entonces, es penado con muerte. El que se va en pos de otros dioses debía morir. Y el extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor, mi furor se encenderá y os mataré a espada. Vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. El Señor recuerda a su pueblo de dónde lo sacó. Yo te saqué de Egipto, eras esclavo, había sido oprimido, fuiste oprimido durante mucho tiempo, ahora que eres libre no oprimas a otros. Y entonces habla de los menos favorecidos. Tú no fuiste favorecido en Egipto porque Faraón te, te oprimió, correcto. Ahora eres libre, no oprimas a alguien que sea menos favorecido que tú, al pobre, al que se vende a ti y dice, no tengo dinero, dame trabajo, me vendo como esclavo, así, entonces ahora como perro lo trato. No lo oprimas, no oprimas al extranjero, a la viuda ni a los huérfanos. Habla de personas de los cuales te podría aprovechar alguien, ¿no? Cuando empezó a haber tanta migración de venezolanos a nuestro país, por causa de los problemas que no son desconocidos para nadie de Venezuela, de nuestro país hermano aquí al lado, empezaron a llegar estos venezolanos pues buscando oportunidades. Y entonces sale el colombiano, el que dice tener malicia indígena, lo que resulta ser despreciable de nuestra propia naturaleza y tristemente de nuestro país, y es sacar provecho de la necesidad del otro. Entonces, claro, viene gente necesitada, como son indocumentados, como son personas a los que no puedes, no tienen acceso a nada porque o sea, si tú no tienes documentos de un país, por más de que estés ahí, no perteneces ahí, no te van a atender en un centro médico, no te van a porque no eres de ahí, no existes en ese país, tú eres de otra nación. No debería ser así porque la tierra es de Dios y lo hizo para todos, pero como dice este filósofo presocrático Ricardo Arjona, las fronteras, ¿no? ¿Han escuchado la canción del Mojado de Ricardo Arjona? Habla de las fronteras, ¿no? Del mexicano que quiere pasar a Estados Unidos y dice, el cónsul de los cielos ya te dio permiso, y así hablando como de que Dios, muy poéticamente dice este cantante ahí, no deberían existir las fronteras porque la tierra es de Dios, no es nuestra. Nosotros pusimos límites, dijimos hasta aquí vamos colombianos, venezolanos, ecuatorianos, peruanos, chilenos, argentinos, y en un continente, ¿cierto? Habemos 8 países, no sé cuántos países hay en Sudamérica, 8, 9, más o menos, ¿no? Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina, ya, no, la Patagonia es de Argentina. Las Guyanas, como 8, no conté, ¿ustedes contaron? No, yo solo los estaba numerando. No, es Argentina. No, la Patagonia es la punta ya de Argentina.
Entonces, lastimosamente, así funciona el mundo hoy en día, ¿no? Tiene que uno tener visa y papeles para ir a otro lugar. No debería ser así, pero bueno, así funciona el mundo. ¿Y cómo, cómo así funciona el mundo hoy en día? Entonces, cuando llegues de extranjero a otro lugar, que ellos no te opriman. Y si alguien extranjero viene a tu tierra, no lo opriman, no te aproveches. Entonces les decía que el ejemplo es que llegaron muchos y claro, necesitaban trabajo, necesitaban comer, necesitaban, bueno, yo te doy trabajo, sí. Pero el mínimo aquí en Colombia para un colombiano legal, nacido en Colombia, es, no sé, oye, ¿cuánto es el mínimo? ¿Millón? ¿400? Una vaina así. Digamos un millón. Pero como tú no tienes papeles, como no, entonces yo te pago 300.000. Y como el venezolano necesitaba comer, necesitaba alimentarse, pues bueno, hágale. Y va a hacer el mismo trabajo que hace un colombiano legal, lo va a hacer. Y así funcionan los Estados Unidos con los extranjeros. Porque como no hay papeles, no hay nada, entonces hay cierto aprovechamiento, ¿no? Entonces ahí es donde dice Dios, en defensa de los vulnerables, es, ten misericordia, ¿no? No te aproveches porque tú, le dice al pueblo de Israel, tú también fuiste extranjero. Y recibiste ello, de eso, no pagues con lo mismo. No pagues, es que si yo a mí me tocó así, pues de mala a usted también le va a tocar así. No, yo te rescaté, te redimí, te salvé, no procedas como las demás naciones. Eso es lo que implica ser santos, como yo soy santo, dice el Señor. Porque aquel que lo hiciera, dice, se encenderá mi furor. Si ese extranjero, si esa viuda, si ese huérfano claman a mí y me piden, Señor, líbrame de este que se aprovecha de mí, dice, mi furor se encenderá, yo os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Pagarás como pagaste, como diste. Entonces, donde hay que tener cuidado cuando uno se aprovecha de la necesidad. Cuando uno escucha eso de que se robaron la plata de los niños en no sé en dónde, que se aprovecha y se robaron lo del acueducto que iban a meter en La Guajira, bueno, cosas así que uno escuchaba en este país que parecen absurdas, Dios mira eso, porque Dios se compadece del menos favorecido. Así que ojo con eso. Cuando prestares, perdón, dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares una prenda, el vestido de tu prójimo como prenda, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es un vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clame a mí, yo oiré, porque soy misericordioso. Una persona que pide prestado dinero, pero está hablando de una persona necesitada, una persona que su única opción para comer hoy es présteme. Yo le pago, présteme, pero no tiene nada. Entonces aquel que le presta le dice, bueno, pero déjeme en garantía algo. No, es que no tengo nada. Bueno, déjeme esa chaqueta, ¿no? Esa prenda de vestir con la que se refugia del frío en la noche. Y llega la noche y dice, no le retendrás la prenda, se la devolverás, porque es con lo único que tiene para cubrirse. Sí, te debe, sí, pero es con lo único que él tiene para cubrirse. Entonces Dios, vuelve, entra en defensa de los menos favorecidos. El préstamo no debería convertirse en un negocio opresivo. Por eso dice, no te portarás con él como logrero ni le cobrarás usura. O sea, hay gente, ¿no? Los gota a gota, es una cuestión que hoy se vive en Colombia, hoy en día todavía se vive. Y mucha gente que tiene necesidad acude a estos prestamistas que cobran con una tasa de interés bravísima, durísima, diaria, que cuando tú, no sé, sacas 100.000 a paga diario y tienes que pagar, eso es como el 20% cobran, una vaina así. Entonces tienes que abonar a la deuda, aparte pagar el 20% de interés. ¿Cuánto es el 20% de 100.000? 20.000. Digamos que sacas 100.000 y te prestan al 20, tienes que pagar, y es diario, tienes que pagar 20.000 de intereses y aparte dar para abonar. Y si solamente pagas intereses y no pagas la deuda, ahí te los tienes encima. Ahí te los tienes, y lastimosamente en este país es de los que si no pagas, entonces ya te cobramos por la fuerza, ¿no? Entonces, por eso la banca está regulada. La banca tiene un máximo de interés, la tasa de usura de la que se habla en temas bancarios, y es un máximo en los que los bancos pueden cobrar intereses.
de un dinero prestado. No se pueden pasar de eso porque sería ilegal. Entonces, claro, estos prestamistas, pagadiar y esta vaina, pues no están regidos por ninguna ley, por su propia ley y por sus propios intereses y abusan de las personas. Entonces, el Señor quiere que nosotros, con nuestro prójimo, con nuestro hermano, le ayudemos sin esperar sacar provecho de eso. O sea, bueno, ayúdale y si te lo devuelve, pues bien, pero no que te lo devuelva y que yo a ver me pague intereses, si es que no tiene ni siquiera para comer, ahora va a tener para pagarte intereses, ¿no? Pues es digamos que la lógica de la instrucción, del mandamiento, ¿no? Entonces, si dejaba prenda y era lo único que tenías de prenda para que te pagara, pero llegaba la noche tenías que devolvérsela, ¿no? Porque era con lo único que se iba a cubrir en la noche. Entonces, al final del día tenías que compadecerte del sufrimiento del pobre. Por eso dice, cuando tu hermano empobreciere, en Levítico 25:35, cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. Tienes que tener misericordia de tu prójimo, de tu hermano. Mateo 5:42, al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehúse. Sé generoso. Dios apela a la generosidad que debemos tener nosotros con los menos favorecidos, ¿no? No injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo, y esto es porque los jueces son los que dirigen la nación, los que dirigen al pueblo, los que imparten justicia, y el príncipe, pues el rey, el gobernante, las personas que están en autoridad, dice, no los maldigas, ¿cierto? Son autoridades que Dios ha puesto, no hables mal, ¿cierto? Ni de Dios, ¿no? Que esta semana era con amor. Ah, no, hablaba con mi hermano, él me decía que él tiene amigos, ¿cierto? Que, que a veces son zafados con Dios, o sea, como que hablan sandeces, necedades. Y mi hermano me decía que él dice, oiga, no, tenga cuidado, no hable así, no diga esas cosas, ¿sí? Porque hay gente que en su ignorancia, más de que no crean en Dios, ofenden a Dios, ¿no? O mi papá cuenta cuando él nada que ver con Dios, hablaba contra el cielo y contra Dios, mi mamá también igual, hay gente que, ¿cierto? Y por ignorancia se hace y eso acarrea sobre uno pues una maldición y un juicio muy fuerte. Entonces, ten cuidado, ¿no? No blasfemes contra la autoridad de Dios, no hables en contra de Dios, tampoco acerca de los líderes y los dirigentes que el mismo Dios ha puesto. Dios los pone y Dios los quita, ¿cierto? Nos pueden gustar o no gustar, es complejo, pero tengamos mucho cuidado con eso, ya que Dios se encargue de eso, ¿no? Y en un pueblo que teme a Dios, aquí pues al príncipe de tu pueblo, el sumo sacerdote, los levitas, los sacerdotes, ten mucho cuidado con hablar, maldecirlos, o sea, hablar mal de ellos, ¿no? Eh, no demorarás las primicias de tu cosecha ni de tu lagar, más me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y el de tu oveja, 7 días estará con su madre y al octavo día me lo darás. Entonces, el tema de los primogénitos, de los primeros frutos, de las primicias, esto era para Dios. Las primicias eran para Dios, ¿no? En Shavuot se presentaban las primicias, ¿no? ¿Qué es la primicia? Lo mejor de tu fruto. Si era de tierra, pues lo mejor de tu cosecha. Lo primero que salía es lo mejor, ¿no? Si una vaca tenía un ternero, el primero que tuviera iba a ser para el Señor. Dice, 7 días lo tendrás y al octavo me lo darás, ¿no? Es como que esté con su madre y luego es para mí. Y de los hijos, ¿no? De los primogénitos del hombre, se los daba el Señor, pero estos no se sacrificaban, ya conocemos la ley que se verá más adelante y se redimía.
¿no? Se redimía el primogénito con un cordero, ¿no? Porque son del Señor. Y termina el verso 31, y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros las echaréis. Fíjate que al buey acorneador, cuando lo apedreaban, no te lo podías comer, esa carne se perdía. Lo mismo pasa cuando una oveja o un buey era destrozado por una fiera del campo, no se podía comer esa carne. Es curioso que la santidad, ¿no?, que se menciona en la escritura, como en Levítico, cuando se habla de los animales puros e impuros, dice seréis santos porque yo soy santo. Y el tema de la santidad está muy ligado a lo que comemos. En este caso, la prohibición de comer un animal destrozado por fieras, y en otros casos, como en los de Levítico 11, sí, ya va, mi amor. En las de Levítico 11 están los animales puros y los animales impuros, de los cuales el Señor al final dice, seréis santos porque yo, Yahweh, tu Dios, soy santo. Así que, como pueblo desde el Señor, como Israel, debemos reflejar la santidad de Dios en lo que comemos, ¿no? Por eso dice por ahí el dicho que somos lo que comemos, ¿no? Y no es tan distante de la realidad. No nos podíamos contaminar, en la escritura dice no te contamines con animales que fueron muertos eh, por destrozado por fieras, ¿no? Porque esto te podía contaminar, ¿sí? Puede ser que el sufrimiento del animal cuando es destrozado por otro eh, te pueda hacer daño, las toxinas, lo que pasa en el cuerpo biológicamente hablando, cuando, cuando un animal está pasando por un extremo sufrimiento, ¿no? Por eso eh, los, los rabinos en la tradición hay una manera de sacrificar a los animales, en el caso de la vaca, del toro, del buey, de la oveja, y la manera de hacer es que no sufra el animal, ¿cierto? Que no sufra. Entonces sí creo que tiene algo que ver el que un animal sea destrozado por una fiera y se ha prohibido comerse esa carne, ¿no? Como que, ay, aproveché la pierna, que la pierna no la tocó el lobo, él solo le agarró el cuello y lo mató, no, no se podía comer nada de eso. Entonces creo que va muy de la mano de la manera en la que muere el animal, para que sea saludable para nosotros. Y en términos de sacrificios, ¿no? Del tema de carne comestible para, o para el uso humano, para el consumo, perdón, humano, está en que el animal no sufra al momento de morir, ¿no? Entonces hay unas técnicas kosher, que es de donde viene esto, que los judíos implementan para matar a los animales y que éste sufra lo menos. Pues claro, cuando un animal muere, pues igual hay un momento ahí de sufrimiento, pero no, no es extendido. O sea, se hace con el fin de que muera lo más rápido posible. ¿Sí? Entonces, es curioso que lo relacione siempre con la santidad. Lo que comemos está relacionado con la santidad, con lo que somos. Entonces, sed santos porque yo soy santo. Ten mucho cuidado en la manera en la que te alimentas, con lo que te alimentas, porque eso te puede hacer daño o te puede hacer bien. Por eso cuida lo que comes. Y así terminan esta serie, o bueno, terminamos nosotros hasta hoy esta serie de leyes. Ahí seguirá hablando de más mandamientos en los capítulos siguientes, pero bueno, vimos bastantes instrucciones, bastantes mandamientos que tenemos que aprender, tener ahí presente, ¿no? La moraleja de hoy, de esta enseñanza de la tarde, es el tema de lo que vimos al principio, de la responsabilidad que tenemos sobre nuestras propiedades, sobre nuestras pertenencias y el daño que podemos causar a otros por nuestros propios descuidos. Seamos responsables con lo que tenemos, con lo que somos y no pasemos por encima del prójimo, ¿no?
porque a veces por nuestros propios intereses sobrepasamos los, los derechos de nuestro vecino, de nuestro hermano, de nuestro prójimo. Eso no puede ocurrir, ¿no? Debemos ser respetuosos con eso y no aprovecharnos de la necesidad ni del desfavorecimiento de nadie, porque nosotros podríamos recibir las mismas reprensiones por las cuales pasamos por encima de otros, ¿no? Entonces, que eso nos quede como enseñanza a todos, familia. Que el Todopoderoso les bendiga en esta semana que comienza, que su diestra nos sostenga, nos lleve de la mano siempre, y bueno, que Él cumpla y escuche las peticiones de nuestros corazones y que esté atendiendo a nuestros ruegos, a nuestras súplicas, a nuestro clamor. Que haya en nosotros un pueblo santo, un pueblo justo, un pueblo que le tema, que le ame, que haga su voluntad. Gracias a todos por conectarse. No olviden compartir estos estudios, no olviden dejar sus comentarios, no olviden transmitir estos mensajes a otros. Y también no olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocen la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat tov a todos. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir.